Bienvenidos a Programa Tutus. En el video de hoy aprenderemos cómo obtener valores de retorno de una función que es ejecutada por un hilo. En un video anterior aprendimos cómo pasarle argumentos a una función, pero ahora vamos a aprender cómo obtener argumentos de una función ejecutada por un hilo. Vamos a utilizar un pequeño truco. Lo que vamos a hacer es pasarle una estructura como argumento a nuestra función, igual como lo hicimos en el video anterior. Después vamos a modificar un campo de esa estructura donde vamos a guardar el valor de retorno de nuestra función. Después vamos a copiar esa estructura a la memoria de la estructura principal y así podemos leer ese valor desde cualquier otra función. Vamos a ocupar 4 bibliotecas. La primera es stdio para escribir mensajes en pantalla, stdlib para poder manejar la memoria, pthread para crear los hilos y vamos a agregar una biblioteca extra que se llama string.h. Esto nos va a permitir copiar la estructura de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es declarar nuestra estructura que nos va a servir para pasarle como argumento a nuestra función. Se va a llamar datos retorno, aunque tú le puedes poner el nombre que necesites. Vamos a suponer que nosotros queremos sumar dos números. Entonces vamos a tener el campo A, el campo B, que van a ser los números que vamos a sumar, y el campo resultado, donde vamos a almacenar el valor de la suma. Vamos a definir esta estructura de datos con un nombre clave para no tener que estar poniendo struct dato retorno cada vez que necesitemos declarar una estructura. Entonces vamos a poner type def struct, el nombre de la estructura, dato retorno, y aquí vamos a poner el nombre clave de la estructura. Nada más vamos a poner datos retorno. Entonces ahora, en vez de tener que poner struct dato retorno, podemos llamar a esta estructura simplemente dato retorno. Vamos a crear nuestra función que va a ser llamada o ejecutada por un hilo. Sabemos que tiene que ser un apuntador y que se va a llamar mi función. Vamos a decir que va a recibir un argumento que también es un apuntador a tipo void y se va a llamar arg, igual que lo hicimos en el video pasado. Recordemos que tenemos que hacer el casteo de esta estructura de tipo void que recibimos como parámetro a la estructura que estamos utilizando. Ahora ponemos el nombre de nuestra estructura, que es dato retorno. Tiene que ser un apuntador, ponemos asterisco y vamos a poner algún nombre a la variable, por ejemplo datos. Esto va a ser igual, vamos a hacer un casteo a nuestra estructura, en este caso dato retorno. Tiene que ser un apuntador, ponemos el asterisco y ponemos la estructura que estamos recibiendo como argumento, en este caso es arg. Esto es exactamente igual como lo hicimos en el video anterior. Ahora vamos a asignarle a nuestra estructura datos en el campo resultado el valor de la suma datos en el campo A más datos en el campo B. Hasta ahora ya tenemos lo que queremos. Ya obtuvimos el resultado de la suma, pero este resultado está en la variable datos, la que tenemos por aquí arriba. Necesitamos pasarlo a la estructura arg para poder leerlo desde el main. Entonces lo que vamos a hacer es copiar toda la estructura llamada datos a nuestra estructura arg. Para eso vamos a utilizar la función memcpi o memcopy y primero tenemos que pasar dónde se van a almacenar los datos. En este caso, pues queremos que los datos se almacenen en la estructura arg y después tenemos que poner el origen de los datos. El origen de los datos, pues es nuestra estructura datos y ya tiene el valor modificado de resultado. Y después tenemos que pasar cuánta memoria va a copiar. La cantidad de memoria que va a copiar, pues es el tamaño de nuestra estructura. Entonces podemos utilizar sizeOf, que nos devuelve el tamaño de la estructura, y utilizamos la estructura datos retorno. Entonces memcopy nos sirve para copiar memoria de un lugar a otro. Primero ponemos el destino, después ponemos el origen y después el tamaño de memoria que va a copiar. Podemos utilizar sizeOf y el nombre de nuestra estructura. Con esto ya tenemos todo listo. Ahora podemos ir a nuestro método main y aquí vamos a declarar un hilo pthread -t, vamos a llamar al hilo h1 y ahora vamos a declarar nuestra estructura datos retorno, podemos llamarle res a la estructura y vamos a inicializar únicamente los valores de A y B, los que necesitamos para hacer la suma. Res en el campo A va a ser igual a 5 y res en el campo B va a ser igual a 10. Ahora vamos a inicializar el hilo. Sabemos que tenemos que usar una variable de tipo entero, vamos a llamarla resultado, para saber si el hilo se creó de manera exitosa o no. Ponemos pthread create, el primer argumento es la dirección de memoria de nuestro hilo, así que ponemos ampersand h1, después vamos a poner null, porque son los argumentos de inicialización de nuestro hilo. En este caso no los vamos a usar. Después tenemos que poner el nombre de la función que va a llamar este hilo, en este caso es mi función, y el último argumento es la dirección de memoria de nuestra estructura.
pero es de tipo void. Así que hacemos un casteo, void asterisco, ampersand y nuestra estructura, que en este caso es res. Ahora vamos a poner aquí un if. Si nuestra variable resultado es distinto de 0, pues hubo un error al crear el hilo. Vamos a imprimir un error con p error y ponemos el mensaje de error al crear el hilo y ponemos un return -1 para indicar que hubo un error en la ejecución de nuestro programa. Ahora vamos a poner por aquí un pthread-join para esperar a que el hilo termine. Vamos a esperar al hilo 1 y el segundo argumento vamos a ponerlo como null. Después de esperar a que el hilo termine, vamos a poner un printf con el mensaje el resultado de la suma es %d, porque vamos a escribir un número entero, un salto de línea, y donde almacenamos el resultado de la suma, pues en la estructura de datos res.resultado. Podemos probarlo y aquí lo tenemos. El resultado de la suma es 15, que es el resultado de sumar 5 más 10. Como vemos, todo funciona de manera correcta. Nosotros estamos haciendo el cálculo dentro de la función que es llamada por el hilo y después estamos mostrando este resultado en nuestra función main. Estamos obteniendo un valor que es calculado dentro del hilo. Este es una forma en la que podemos obtener valores de retorno de estas funciones ejecutadas por un hilo. Esto es de mucha ayuda para dividir cálculos entre diferentes hilos. En videos posteriores veremos algunos ejemplos. Por ahora, eso es todo por este video. Si te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. También ahora tenemos activada las super gracias por si quieres dar un apoyo extra. Nos vemos en el siguiente video.